Estado. ¡Fuerzas Armadas! ¡Atención! ¡Ir! Gilata David Choquehuanca, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hermano Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores. Hermano Freddy Mamani, presidente de la Cámara de Diputados. Hermanas senadoras, hermanos senadores, hermanas diputadas, hermanos diputados, ministras, ministros de Estado, viceministras, viceministras de Estado. Al hermano Enrique Leaño, alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. Hermano Oscar Sandi, presidente del Consejo del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, a todas las y los concejales presentes. Saludar en este día especial al general de la Fuerza Aérea César Moisés Vallejos Rocha, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia. Comandantes, generales de la Fuerza Aérea, Armada y Ejército, oficiales, suboficiales, sargentos, alumnos, soldados y marineros, al coronel Máximo Johnny Aguilera, comandante general de la Policía Boliviana, al mando policial. Saludar al hermano Eber Rojas, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, a la hermana Flor Aguilar, secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa. Saludarles al hermano Esteban Alavi, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia, al hermano Martín Chacoya, Giliria Pumalco del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo, a representantes de nuestras organizaciones sociales, al hermano Sergio Padilla, rector de la Universidad Mayor Real Pontificia San Francisco Javier. Un saludo para todas las hermanas y hermanos que nos siguen, que están presentes acá en Sucre, en esta celebración de nuestras Fuerzas Armadas, a todos los bolivianos, bolivianas que nos siguen a través de los medios de comunicación y redes sociales. Hoy, 7 de agosto de 2021, celebramos los 196 años de creación de las Fuerzas Armadas, una institución que ha estado presente en toda nuestra historia y cuyos orígenes anteceden por varios años a nuestra propia independencia. En nombre del Gobierno Nacional y del conjunto de la población, quiero rendir mi más sincero homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas que cumplen con su deber de servicio al pueblo, de defensa de los intereses de nuestra patria, de cuidado de la democracia y de fiel cumplimiento a nuestra Constitución Política del Estado. En esta fecha histórica es necesario reflexionar sobre nuestras Fuerzas Armadas para comprender a cabalidad su rol estratégico. En su historia es posible identificar tres momentos fundamentales en los que se concreta el concepto de forjador de la patria. El primer momento es el de sus antecedentes y orígenes, que tienen como esencia a la insurgencia frente a la colonia española y al indígena como sujeto político y militar. El segundo momento tiene que ver con la independencia de Bolivia y la construcción de la República, y donde los militares progresistas se constituyen en importantísimos actores del proceso de transformación social. Y finalmente, el tercer momento, cuando las Fuerzas Armadas constituyen un crisol de la nacionalidad, porque sus raíces, indígena, originario, campesino, forman la base alrededor de la cual se forjará la construcción de un proyecto nacional popular que culminará en el nacimiento de nuestro Estado plurinacional. Si bien hoy celebramos la creación de las Fuerzas Armadas en el año 1825,
el año de nuestra independencia, el ejército boliviano conmemora su creación 15 años antes, en 1810, en honor a la batalla de Aroma, que vio actuar por primera vez a un ejército patriota organizado sobre la base de las 7 republiquetas independentistas de ese entonces. Es decir, el ejército boliviano tiene su origen en un movimiento insurgente independentista anterior a la fundación de la República de Bolivia. Pero si tenemos que hablar de los movimientos insurgentes anticoloniales como antecedentes de las Fuerzas Armadas, tenemos que remontarnos antes de la batalla de Aroma en 1810 e incluso antes de la Revolución de Julio de la Paz de 1809 y también de la Revolución de Chuquisaca de mayo de ese mismo año. Si vamos a hablar de los movimientos insurgentes como antecedentes de las Fuerzas Armadas, tenemos que remontarnos al año de 1730, cuando Alejo Calatayud liderizó en Cochabamba el primer levantamiento contra la corona española en legítimo reclamo de los derechos de mestizos e indígenas. La rebelión fue sofocada y su caudillo decapitado. Pero 60 años después se dio el levantamiento indígena más importante de la historia colonial de nuestro territorio, que lideró Túpac Katari el 13 de marzo de 1781. Katari nunca se rindió, sino que fue derrotado y traicionado y posteriormente capturado por los españoles, que lo ejecutaron el 15 de noviembre de 1781, ocasión en la que el caudillo indígena acuñó su célebre frase que hoy identifica a nuestra revolución democrática: a mí solo me matarán, pero mañana volveré y seré millones. A pesar del martirio de Katari, su legado quedó, y su lucha nos recuerda que la insurgencia indígena frente a la colonia española fue permanente en América, por lo que el antecedente insurgente de nuestras Fuerzas Armadas no puede ser sino indígena y posteriormente independentista, como lo reconoce ya la proclama de la Junta Tuitiva de Pedro Domingo Murillo de la Revolución Paceña de 1809, que decía: hasta aquí hemos tolerado una especie de destierro en el seno mismo de nuestra patria. Hemos visto con indiferencia por más de 3 siglos sometida nuestra primitiva libertad al despotismo y tiranía de un usurpador injusto que, degradándonos de la especie humana, nos ha mirado como esclavos. En consecuencia, por la constante insurgencia mantenida por caudillos como Alejo Calatayud, Túpac Katari, Bartolina Sisa y tantos otros, así como por la guerra peleada por combatientes como el Tambor Vargas, como señalar que si hubo patria en 1825 fue esencialmente porque el indígena se convirtió en el sujeto político y militar preponderante que peleó lado a lado con criollos independentistas. Recién fundada la República de Bolivia, asumió el mando del país el mariscal Antonio José de Sucre, quien en los 2 años y poco más de su gestión empezó a organizar el naciente Estado. Entre otras iniciativas, Sucre impulsó la organización de la hacienda pública, promovió la eliminación del pongueaje y mitagnaje, distribuyó tierras entre los indígenas y le dio un impulso decisivo a la educación en todos sus niveles. Sin embargo, en abril de 1828, Sucre sufrió un intento de asesinato que, si bien no acabó con su vida, lo alejó del poder y sí cobró la vida de uno de sus lugartenientes más fieles, el paceño José Miguel Lanza Aparicio, el único caudillo de una republiqueta del Alto Perú que no dejó de luchar nunca contra los realistas. Detrás del atentado a Sucre y la muerte de Lanza se encontraba la clase terrateniente que había apoyado a los realistas y que solo a última hora se sumó a la causa de la independencia en función de sus intereses mezquinos. El nombre de su principal representante, Casimiro Olañeta, ha quedado grabado en la historia como el símbolo de la traición a Bolivia.
Esta clase terrateniente dará lugar a las clases dominantes que han gobernado mayoritariamente Bolivia, primero como detentores de la tierra, luego como varones del estaño y posteriormente como abanderados del neoliberalismo. A esta clase, liderada por Casimiro Olañeta, se le opuso el primer presidente militar progresista de Bolivia, el mariscal Andrés de Santa Cruz, quien durante 10 años, desde 1829 a 1839, organizó la naciente república en sus principales instituciones jurídicas, administrativas, económicas y educativas. Santa Cruz tuvo además el sueño de recrear el gran imperio del Tahuantinsuyo con el establecimiento de la Confederación Perú-Boliviana, un proyecto que, de consolidarse, hubiera dado lugar a la primera gran potencia sudamericana. Con la caída de la Confederación Perú-Boliviana en 1839, Bolivia empezó a perder su litoral con 40 años de antelación. El siglo XIX fue, entonces, para Bolivia una época tumultuosa, de inestabilidad política interna y externa, con 2 guerras internacionales, primero con Perú y luego con Chile, y una guerra interna, la Guerra Federal. Sin embargo, en esta época Bolivia tiene el gran mérito de haber conservado la integridad y la unidad de la nación, que todavía se asentaba en profundas divisiones raciales y económicas, que fueron duramente cuestionadas por las sublevaciones indígenas, como las lideradas en el oriente por Apiguayqui Tupa y en el altiplano por Francisco Zárate Vilca. Pero el camino hacia la liberación nacional se dará en el siglo XX, a partir de la Guerra del Chaco, que significó para las bolivianas y bolivianos el inicio de la verdadera creación de la conciencia nacional. En esta guerra por el petróleo entre 2 países hermanos se encontraron y hermanaron bolivianos de todos los rincones de la patria, y con un mismo propósito, la defensa nacional. Así, el horror del Chaco fue el crisol donde Bolivia empezó a fundir una nueva nacionalidad, en contra de la exclusión y el racismo que habían impuesto las clases dominantes. Pero además, en el Chaco se hizo completamente patente cómo las clases dominantes no estaban dispuestas a pagar el sacrificio de la defensa de la patria y abandonaron a su suerte a oficiales y soldados que no tuvieron otra salida que pelear por sí mismos, lo que al final les condujo a grandes victorias, como la exitosa defensa de Villamontes, hecho militar que cambiaría el curso de la guerra, resguardando para Bolivia la riqueza petrolífera. Este es el momento en el que los militares progresistas se constituyen en importantísimos actores como iniciadores del proceso de transformación social. Tenemos entre otros al presidente general David Toro, quien viabilizó importantes medidas revolucionarias como la promulgación de la primera constitución política de carácter social de Bolivia, la creación del Ministerio de Trabajo, la aprobación de la jornada laboral de 8 horas, la obligatoriedad de sindicalizarse para los trabajadores, estableció el Ministerio de Minas y Petróleo, revirtió todos los bienes y concesiones de las empresas petrolíferas estadounidense Standard Oil y fundó yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos como nueva empresa estatal de exploración y explotación de los hidrocarburos dentro del territorio nacional. A David Toro le sucedió en la presidencia el teniente coronel Germán Buch, quien profundizó el carácter social de la Constitución boliviana y además llevó adelante medidas como la nacionalización de las ganancias de la gran minería privada, la creación del Banco Minero y la promulgación del primer Código de Trabajo. El último presidente de la corriente del llamado socialismo militar fue el coronel Gualberto Villarroel, quien gobernó entre 1943 y 1946 y cuya medida central fue la celebración del primer Congreso Indigenal de América Latina el 11 de mayo de 1945 en la ciudad de La Paz, y que le encomendó a ese presidente dictar importantes medidas sociales para el sector campesino e indígena, como la prohibición de la servidumbre, la abolición de trabajos y diezmos, la otorgación de tierras, la implementación de escuelas rurales y otras. Gualberto Villarroel también pagó
caro su compromiso social, cuando el 21 de julio de 1946 una turba conservadora lo sacó con violencia del Palacio Presidencial para posteriormente arrastrarlo por las calles mientras era apuñalado y golpeado cruelmente hasta ser colgado de un farol que queda frente al mismo Palacio de Gobierno, donde dictó sus medidas más progresistas. Hoy el Colegio Militar del Ejército de Bolivia lleva orgulloso el nombre del coronel Gualberto Villarroel López como permanente recordatorio del compromiso con su pueblo de ese militar boliviano, quien solía decir: no soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo de los pobres. Pero la historia de las Fuerzas Armadas también tiene otra faceta que no podemos dejar de mencionar y que se explica por el sentimiento antipatriótico de los malos bolivianos y su sometimiento a los mandatos de potencias hegemónicas. Luego de la Revolución Nacional de 1952, tuvimos una época difícil y triste en la que las Fuerzas Armadas fueron alejadas del camino que habían recorrido en defensa de lo nacional a lo largo de toda su historia, para ser aleccionadas a combatir un supuesto enemigo interno que no era otro que el mismo pueblo boliviano. Esa es la época de la doctrina de la seguridad nacional alentada por los Estados Unidos, que busca cambiar la misión de las Fuerzas Armadas de los países de Latinoamérica para que se dedicaran exclusivamente a resguardar el orden interno. Es la época en que el uniforme sagrado de la patria es manchado con la sangre de mineros, campesinos, masacrados por órdenes del imperialismo y para servir a intereses foráneos. Pero incluso en esa época de dictaduras militares conservadoras y alineadas con potencias extranjeras, hubo oficiales que no olvidaron su deber de estar al lado de su pueblo, como el general Juan José Torres, el general de los pobres. Durante su gobierno progresista se instalaría el primer órgano de poder obrero de Sudamérica, la Asamblea Popular, que en sus 10 sesiones en la sede de Poder Legislativo discutió el control obrero de las minas, la cooperativización de las empresas privadas, así como la expulsión de los cuerpos de paz de la CIA y del FBI de Bolivia. Tan solo un mes después de la instalación de la Asamblea Popular, Torres fue derrocado por uno de sus camaradas militares, el general Hugo Banzer, que fue sentado en el banquillo de los acusados por Marcelo Quiroga Santa Cruz en un célebre juicio de responsabilidades. Banzer no dejó de perseguir a Torres, quien fue cruelmente asesinado en 1975 en la Argentina, en una operación planeada y ejecutada por un conjunto de malos militares de ambos países que se doblegaron dócilmente a los mandatos del Departamento de Estado norteamericano, escribiendo una vergonzosa hoja en la historia de nuestros países y del continente. En el marco del Plan Cóndor instaurado desde los Estados Unidos para coordinar las acciones represivas de las dictaduras latinoamericanas, fueron innumerables los líderes progresistas y militantes revolucionarios de la región que fueron asesinados, mientras los derechos humanos fueron pisoteados sin pudor alguno. Así, la plena vigencia de la doctrina de la seguridad nacional caracterizó una época funesta de represión militar al pueblo y de entrega de los recursos naturales a las potencias extranjeras y a los intereses privados. Esta época, que en Bolivia duró desde 1964 hasta 1982, se caracterizó por la presencia y accionar de las dictaduras militares represoras y entreguistas, que iban en contra de toda tradición patriótica militar de defender la soberanía nacional que inauguraron Bolívar y Sucre, y que fue continuada por Andrés de Santa Cruz, David Toro, Germán Buch, Gualberto Villarroel y Juan José Torres. Fue también una época que costó miles de vidas del pueblo boliviano y latinoamericano, y que felizmente terminó con el advenimiento de la democracia en la década de los años 80. Pero el logro de las conquistas del pueblo boliviano tendría que esperar, porque la democracia formal vino acompañada del neoliberalismo, que continuó con la tradición de las clases conservadoras bolivianas de no creer en el Estado ni en nuestro país, y en lugar de ello saquear nuestro Estado y entregar los recursos naturales a empresas extranjeras. Para las Fuerzas Armadas, la época neoliberal reciente fue el tiempo en que las clases dominantes bolivianas intentaron desmantelar el complejo productivo industrial militar, porque simplemente era parte de un Estado en el que no creían
de un país que según estas clases dominantes se moría, era inviable o ingobernable. Estas clases conservadoras pretenden negar la historia tratando de argumentar que el racismo histórico que sufrió la población indígena habría sido inventado precisamente por los mismos indígenas y los sectores populares e intelectuales que lo acompañaban. Estas clases conservadoras, a lo sumo, lograron establecer un Estado aparente, es decir, un Estado frágil y meramente administrador de la burocracia. No profundizaron la democracia, pues se quedaron solo en sus aspectos formales y no elevaron el nivel de vida del pueblo boliviano, porque decían que Bolivia era pobre por una fatalidad histórica. Por ello, el pueblo tuvo que organizarse otra vez y volver a luchar, y esta vez para llegar al poder, y sobre todo para continuar con la tradición patriótica de defensa de la soberanía nacional y hacer efectivo el cambio hacia una mejor vida para todas y todos los bolivianos. Con su conciencia, organización y movilización, nuestro pueblo resistió y conquistó la democracia, demostrando su voluntad mayoritaria de reiniciar el camino señalado por nuestros héroes y mártires que habían sido premeditadamente olvidados por los antipatrias. El inicio de la Revolución Democrática y Cultural, el año 2006, la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional y todas sus medidas progresistas que le siguieron, recogen lo más puro de la tradición de la lucha por la soberanía nacional iniciada antes de nuestra guerra de la independencia y proyectan dar forma concreta a un país que supere la época republicana colonial de la democracia formal por una democracia intercultural, participativa, plural, social y comunitaria. Para las Fuerzas Armadas, el Estado plurinacional es el marco superior en el cual pueden realizarse plenamente su misión histórica y constitucional. Es la época en que las Fuerzas Armadas defienden las fronteras, pero también cuidan los recursos naturales y las empresas estratégicas. Es la época en la que pueden extender a todos los confines de nuestra patria su servicio comunitario con defensa social y civil, como lo manifestara el comandante en jefe. Es la época, en fin, en que podrán desarrollarse en toda su amplitud, incluso en el sector productivo, pero también es la época en la que tendrán que adecuarse su pensamiento, su estructura al nuevo modelo social comunitario que empieza a caracterizar el Estado y la sociedad de Bolivia. Sin embargo, no todo está ganado y consolidado. El reciente golpe de Estado de noviembre de 2019 y el año de gobierno de facto que le siguió muestran el acecho a la restauración conservadora. Esa lamentable aventura a la que contribuyeron algunos malos militares contra el sentir mayoritario de las Fuerzas Armadas intentó enlodar nuevamente a toda la institución militar, con masacres que han afectado a nuestro pueblo y herido el sentimiento popular que quiere ver a nuestras Fuerzas Armadas al lado del pueblo, porque provienen del mismo pueblo. Y nos han mostrado que esta restauración conservadora de darse es y será violenta, autoritaria, represiva y entreguista a intereses de élites nacionales y extranjeras que buscan aprovecharse de nuestros recursos naturales. Por ello, el proceso de cambio debe seguir adelante. Y para ello necesitamos el concurso de todas y todos, especialmente de las Fuerzas Armadas, que tienen la oportunidad histórica, esta vez sí, de ser forjadores de la patria. Es hora de empezar un nuevo ciclo, una nueva época para nuestras Fuerzas Armadas. Y en esta gran tarea, el pueblo les está esperando caminar juntos. Y el pueblo nunca les dará la espalda, porque nunca irá a tocar las puertas de los cuarteles para pedirles que conspiren contra la democracia. El pueblo tampoco
les quitará su armamento estratégico para entregarlo a una potencia extranjera que los desarme. El pueblo jamás les pedirá que masacren por decreto para luego desentenderse de las responsabilidades ante la justicia. El pueblo solo les va a exigir que cumplan su rol constitucional de defender la soberanía nacional y construir juntos el desarrollo integral de Bolivia. A nuestras Fuerzas Armadas, como su capitán general, les digo que si bien hoy ocupamos lugares de gran responsabilidad, las autoridades pasamos, pero el pueblo y las instituciones que construimos perduran, como perdurará Bolivia en el tiempo. En su nuevo aniversario, quiero concluir diciéndoles que la historia de nuestro país y la historia de las Fuerzas Armadas nos ha dado sobrados ejemplos de que Bolivia ha sido y es una buena razón para vivir y para defenderla hasta morir. En este momento histórico en el que estamos saliendo de una crisis generalizada que heredamos del gobierno de facto, las Fuerzas Armadas están llamadas a cumplir su rol protagónico que los convierta en uno de los pilares fundamentales en la construcción del Estado plurinacional de Bolivia. Un eslabón más de la patria grande soñada por nuestros héroes. Las Fuerzas Armadas nunca más deben ser parte de golpes de Estado ni de rupturas constitucionales. No deben ponerse a las órdenes de ninguna potencia hegemónica y tampoco recibir armamento de otros países ni municiones para reprimir al pueblo boliviano. Debemos avanzar en la reconstrucción de nuestra patria y las Fuerzas Armadas deben recuperar la confianza del pueblo humilde del cual provienen, para avanzar en la consolidación de la democracia intercultural y del Estado plurinacional de Bolivia, descolonizado, despatriarcalizado, libre de racismo, de opresión y de toda forma de discriminación. Ahora, en memoria de todas y todos quienes ofrendaron sus vidas por tan noble ideal, yo les invito a que hagamos de Bolivia nuestra mejor razón para vivir. Muchas felicidades. ¡Fuerzas Armadas! ¡Administración! Nuestro pasado de glorias nos da derecho a buscar un porvenir mejor para Bolivia. Una Bolivia unida e integrada en su diversidad multiétnica y pluricultural. En la prosecución de la ceremonia se entonará el himno Salve, oh Patria. ¡Fuerzas Armadas! ¡Atención! ¡Fir! ¡Al hombro! ¡Arr!
Armadas! ¡A discreción! Las Fuerzas Armadas son el baluarte de la seguridad nacional en permanente defensa de la soberanía de nuestro Estado, garantizando la seguridad terrestre, aérea y acuática en todos los rincones de la patria. Se procede ahora a la desconcentración y posterior desfile de parada. ¡Fuerzas Armadas! ¡Atención! ¡FIR! ¡Al hombro! ¡Ar! ¡Conversión a la derecha! ¡Por escuadras en línea! ¡Con compás! ¡Ar! De esta forma se procede a la desconcentración para dar inicio al desfile de parada en este 196º aniversario de creación de las Fuerzas Armadas del Estado, y jura la bandera nacional. Desde la capital de Bolivia, Sucre, La creación de las Fuerzas Armadas del Estado inicia durante la Guerra de la Independencia, momento en que los efectivos organizados por los altoperuanos, quienes fueron los que participaron directamente en las campañas de la emancipación. De esa manera, al fundarse Bolivia el 6 de agosto de 1825, se conformó el Ejército Nacional, en base a tropas de patriotas y legendarios guerrilleros de las republiquetas, liderizados por el general José Miguel Lanza. Las glorias militares fueron forjadas en las campañas de la Confederación Perú-Boliviana, en la batalla de Ingavi, conocido como el primer periodo heroico del Ejército de Bolivia. Posteriormente a las guerras del Pacífico, Acre y del Chaco, el 25 de mayo de 1829, el mariscal Andrés de Santa Cruz, mediante decreto supremo, determina la creación del Estado Mayor General, hoy Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado. Este organismo militar resume el concepto de la unidad de mando en la institución fundamental de la patria, constituyéndose en el más alto organismo de mando y decisión militar con carácter técnico operativo, de permanente coordinación y dirección de la entidad castrense. El 26 de septiembre de 1957, mediante decreto supremo, se crea la Fuerza Aérea Boliviana como una institución militar aeronáutica autónoma y paralela al Ejército.
institución naval creada el 6 de noviembre de 1826, en la primera constitución política del Estado como escuadra naval, estuvo compuesta por el guardacostas General Sucre, el bergantín María Luisa y el cañonero El Morro, así también con una flota mercante que desde sus inicios impulsó la cualidad marítima de Bolivia hasta 1879, año de la usurpación chilena de nuestro litoral. Es así que desde entonces esas tres instituciones castrenses conforman orgánicamente las actuales Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia. En este día de la ceremonia de jura a la bandera nacional, las Fuerzas Armadas del Estado ratifican su fiel compromiso inquebrantable con la patria. Lo hicieron en el pasado demostrando su heroísmo y lo hacen ahora escribiendo una vez más en tiempos de pandemia el valor, solidaridad y altruismo de sus efectivos para garantizar la salud de los bolivianos por encima del sacrificio de la vida. La historia de la Fuerza Aérea Boliviana inicia con su creación como tal el 26 de septiembre de 1957, año en que pasaba a ser una estructura independiente del ejército. El cuerpo aéreo como tal ya existía desde 1916, año en el que empezaron a mandar misiones de aprendizaje de pilotos a otros países, con la fundación de una escuela de aviación en La Paz, con el objetivo de contar con personal con la capacidad de iniciar la Fuerza Aérea Boliviana. Las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia son el conjunto de instituciones castrenses encargadas de la defensa nacional y que se constituyen por el Comando en Jefe, Ejército de Bolivia, Fuerza Aérea y Armada Boliviana. Estas instituciones dependen del Ministerio de Defensa de nuestro país. Las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia nacional, la seguridad y estabilidad del Estado Plurinacional de Bolivia, el honor y la soberanía nacionales, asegurar el imperio de la Constitución Política del Estado, garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido, cooperar en el desarrollo integral del país, asegurar la soberanía, fortalecer y unificar al pueblo boliviano.
Estamos en presencia del desarrollo de la solemne ceremonia de conmemoración del 196º aniversario de creación de las Fuerzas Armadas del Estado. Hoy, en este día radiante, rendimos nuestro homenaje a la institución fundamental que, fieles al mandato, conservan incólume la soberanía e integridad de la patria. Observamos ya cerca al palco central el ingreso Damos inicio con la participación de nuestras organizaciones sociales. Brindamos un fuerte y caluroso aplauso, por favor. Federación Departamental de La Paz, Tupac Katari, la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca, presentes en la gran parada militar de este 7 de agosto del año 2021. Federación Departamental de Mujeres Bartolina Sisa de La Paz, Federación Departamental de Mujeres Bartolina Sisa de Chuquisaca. Por supuesto, observamos ahora la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca, presentes en nuestra parada militar. Ahora sí es el turno. Observamos a la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa. En estos momentos observamos a la Federación Departamental Única de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de La Paz, desde el Departamento de La Paz. La Federación de Mujeres Trabajadoras de Pueblos Originarios de Chuquisaca, presente. Mujeres y hombres construyendo el Estado plurinacional. Cayaya, la Organización de Mujeres de la provincia Oropesa. Y de esta forma se lleva a cabo la participación de nuestras organizaciones sociales en esta magna ceremonia, porque las Fuerzas Armadas son parte del pueblo y vienen del pueblo. Y de esta forma nuestras diferentes organizaciones sociales. Presente San Lucas, presidente. Lucas, presente en esta parada. Mujeres campesinas bartolinas, quechuas Potosí, fundada el 14 y 15. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Originarios Quechuas de Potosí, presente en este 7 de agosto,
Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos Originarios Quechuas de la provincia Tomás Frías. Está presente el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo, CONAMAC. Consejo de Gobierno Territorial de las Naciones Originarias de Oruro presente. Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros Guanuni. Las Fuerzas Armadas de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia fueron creadas y concebidas a partir de la contienda bélica de la Guerra de la Independencia. El 6 de agosto de 1825. Presente también está la provincia Pantaleón-Dalense. Han transcurrido 196 años desde la creación de la institución fundamental de nuestro actual Estado Plurinacional de Bolivia. Las Fuerzas Armadas, el personal militar, civil, así como los estantes y habitantes de nuestra sociedad en su conjunto, evocamos sus glorias y celebramos jubilosos su aniversario, ratificando nuestro compromiso de amar y respetar a nuestra amada patria Bolivia. Sora Sora presente en este 7 de agosto. Ayllus originarios de los Suyus Charcas, Ara, Fai, NP. Observamos el paso del Consejo de Estudiantes Jóvenes de las Naciones Originarias de los Suyus, Charca Cara Cara. Nuestras organizaciones sociales presentes. Y observamos el Ayllu Aymara. Desde la Villa Imperial de Potosí, UNCIA, junto a las Fuerzas Armadas, en su 196 aniversario. Cochabamba, presente. El Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino del territorio de Raga y Pampa, presente en esta parada militar. Muestra cultural de la riqueza que tiene nuestro amado país. Riqueza cultural reconocida a nivel mundial. De Bolivia es producto de una gran diversidad de expresiones, como resultado de la variedad de escenarios geográficos que cuenta esta tierra maravillosa llamada Bolivia. Observamos a la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia.
Federación Departamental de Mujeres Interculturales de Chuquisaca, Jayaya, Bolivia. ...196 aniversario de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia. Observamos ahora el paso de la Federación Sindical de Comunidades Interculturales, productores agropecuarios desde el departamento de Santa Cruz, el Edén de nuestro país, Santa Cruz de la Sierra. De agosto, día radiante y maravilloso el que vivimos esta jornada. Y observamos ahora el paso de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía. El pueblo indígena Sirionó, presente desde el departamento del Beni, Bolivia. Fuerzas Armadas junto a su pueblo y para su pueblo. Guarayos, presente. Observamos también a la Central de Organizaciones de los Pueblos Nativos Guarayos. Que viva Bolivia y que vivan sus Fuerzas Armadas. Paso del Consejo Indígena del Pueblo Yuracaré Mojeño. Santa Cruz presente. Consejo Indígena del Pueblo Yuracaré Mojeño. Observamos a la Federación Médica Departamental de Chuquisaca. Guerreros de primera línea contra la pandemia. Asimismo, se hace presente la Federación Departamental de Médicos de Santa Cruz de la Sierra. De esta forma observamos la participación de las diferentes organizaciones sociales, personal médico que acompaña en este día trascendental, en estos 196 años de creación de nuestras Fuerzas Armadas. Después de la jura a la bandera, Tarabuco rinde su homenaje a las Fuerzas Armadas como justo homenaje a nuestros grandes héroes. Tarabuco presente en este 7 de agosto. Las Fuerzas Armadas son el baluarte de la seguridad nacional en permanente defensa de la soberanía de nuestra patria, contribuyendo al desarrollo integral para el bienestar del pueblo boliviano.
su participación también la Organización Social Nacional Guerreros del Arco Iris. Y para finalizar esta brillante participación por parte de nuestras organizaciones sociales, tenemos la Federación Departamental de Mujeres Juana Zurduy de Padilla, Chuquisaca, Bolivia. Y serán las voces de mando para dar inicio a la columna de honor. Fuerzas Armadas, en estos 196 años de vida, columna de honor por escuadras en lidia, con 11 pasos de intero y vista a la derecha. Marcan el paso. ¡Mur! Distinguida concurrencia, es en esos instantes encabeza la parada militar en conmemoración 196 años de creación de las Fuerzas Armadas del Estado, el señor general de Fuerza Aérea César Moisés Vallejos Rocha, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado. Este notable aviador militar tiene como trayectoria profesional en la Fuerza Aérea Boliviana. Vino al mundo en la ciudad de Cochabamba, siguiendo su vocación inmarcesible en 1985. Ingresó al Colegio Militar de Aviación, donde se destacó por su rendimiento académico, por lo que fue distinguido con el Cordón Celeste. Egresó como subteniente el año 1988 con la promoción Tucanes. Por vocación abrazó la noble especialidad de aviador militar de ala rotatoria, llegando a tripular los helicópteros Lama UH-1H, B-3 y Robin R-44. Y hace su paso por el palco de honor el señor general de división Augusto Antonio García Lara, jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas del Estado. La bandera de guerra, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado. Observamos el paso de ejercicio del señor vicealmirante Javier Torrico Vega, inspector general de las Fuerzas Armadas del Estado. Señores oficiales generales y oficiales almirantes, que son parte del comando en jefe de nuestras Fuerzas Armadas. Observamos en estos momentos el ingreso por el palco de honor del Comando General del Ejército, a la cabeza del señor General de Brigada Hugo Eduardo Arandia López,
comandante general accidental del Ejército de Bolivia. Egresó el año 1989 con el arma de origen, infantería. Ejército guardián permanente de la soberanía de la patria. Observamos pasar el estandarte del ejército, que constituye ser el emblema más sagrado de quienes visten el uniforme y son celosos centinelas del jirón patrio. Hace su paso el señor coronel diplomado en Altos Estudios Nacionales, Iván Danilo Novillo Fuentes, jefe de Estado Mayor General del Ejército. Acompañado, por supuesto, del Estado Mayor General del glorioso Ejército de Bolivia, desplazado desde el Departamento de La Paz. Años de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia. Observamos ahora el paso de los aguerridos soldados del Regimiento Primero de Infantería Colorados de Bolivia, escolta presidencial, a la cabeza de su comandante, el señor Teniente Coronel diplomado de Estado Mayor, Eider Moncada Vaca. El regimiento ejecuta operaciones de seguridad, defensa y protocolo en instalaciones presidenciales. La historia del Regimiento Primero de Infantería Colorados, Chaquetas Rojas, está llena de heroísmo desde su inicio. En los matorrales de Ayopaya e Inquisibe, con la sangre de los inmortales guerrilleros de la independencia, organizados por el infatigable José Miguel Lanza, para emprender la tan ansiada libertad, después de una lucha tenaz y desigual. Esta legendaria unidad fue la base para formar y organizar el Ejército de Bolivia. Su historia data del año 1821, en el que el inmortal guerrero don José Miguel Lanza organizó la Republiqueta de Ayopaya para llevar a cabo la guerra sin cuartel o guerra de guerrillas contra las huestes españolas que durante 15 años ahogaron en sangre los esfuerzos libertarios que realizaron los pueblos del Alto Perú. Fueron innumerables las acciones de armas llevadas a cabo por estos guerrilleros de la independencia, que en el correr de los años han pasado a la historia con sus legendarias hazañas, con el nombre de Colorados de Bolivia. Observamos en estos momentos el ingreso del Regimiento de Infantería 2 Mariscal Antonio José de Sucre, a la cabeza del señor Teniente Coronel diplomado de Estado Mayor, Jerónimo Wilfredo Jordán Panoso. El Regimiento de Infantería 2 Mariscal Antonio José de Sucre fue creado el 3 de febrero de 1826 en la localidad de Viacha por el gran mariscal Antonio José de Sucre y Alcalá. Se encontraba organizado sobre la base de las tropas que lucharon en favor de la independencia alto peruana. El Regimiento Sucre realiza operaciones de defensa interna del territorio y otras operaciones militares. Es escolta del Poder Judicial por Decreto Supremo 18/02. Trabaja bajo las premisas del honor y lealtad,
realizando lo ordinario de forma extraordinaria. Regimiento de Infantería 2, a paso de vencedores para alcanzar los objetivos trazados de esta bizarra unidad, solo parte de victoria, constituyéndose a sí mismo en guardianes del Cerro Churuqueya y Sicacica, en nuestra bella ciudad de Sucre. Las páginas de la historia de Bolivia distinguen la participación del Regimiento de Infantería 2 Mariscal Antonio José de Sucre de manera sobresaliente en todas las campañas bélicas en las que se vio involucrada nuestra patria en defensa de su heredad nacional. Desde la hermosa ciudad de Potosí, observamos el paso del Regimiento Pérez 3 de Infantería, al mando del señor Teniente Coronel Diplomado de Estado Mayor Hugo Alonso Zambrana Córdoba. Su historia está llena de actos heroicos. Ejecuta operaciones estratégicas mediante la vigilancia y protección. El Regimiento de Infantería 3 Pérez, Chaquetas Verdes, fue creado el año 1926 y recién en 1920 la Junta de Gobierno de ese entonces denominó en forma definitiva la unidad como Regimiento General Juan José Pérez 3 de Infantería, en memoria del benemérito y heroico general que murió con gloria en el campo del Alto de la Alianza. Y a la par de esta parada militar hemos observado a los helicópteros H-425 del Grupo de Caballería Aérea 1, General de Ejército Apóstol Santiago, quienes proporcionan apoyo aéreo de transporte ejecutivo y reconocimiento. Asimismo, realiza evacuaciones, toma de fotografías aéreas, apoyo en defensa civil, acción cívica y otros que disponga el Comando General del Ejército y coopera en la seguridad y desarrollo nacional. Valeroso Regimiento Pérez 3 de Infantería. Observamos en estos momentos al Batallón de Ingeniería Quinto, Teniente Coronel Napoleón Obando Rojas, a la cabeza de su comandante, el señor Teniente Coronel Diplomado de Estado Mayor José María Cardona Ríos. El Batallón de Ingeniería Quinto, Teniente Coronel Obando, fue creado el 7 de septiembre de 1965 y se conmemora ese mismo día el aniversario de la unidad militar. Observamos una vez más el desfile aéreo de los helicópteros H-425 del Grupo de Caballería Aérea 1, General de Ejército Apóstol Santiago. El Batallón de Ingeniería proporciona apoyo de combate y servicio técnico de ingeniería, eventualmente como arma de infantería a las operaciones de grandes unidades de combate, con la tarea de incrementar su capacidad combativa mediante la ejecución de trabajos de movilidad, contramovilidad y supervivencia, con el propósito de garantizar la seguridad y defensa del territorio
y contribuir al cumplimiento de la misión de la Gran Unidad de Combate. Y en estos momentos hace su ingreso por el palco de honor el Regimiento de Infantería Andino 25 Tocopilla, a la cabeza del señor Teniente Coronel Diplomado de Estado Mayor Eric Ronald Gutiérrez Bustamante. La unidad se denomina Regimiento de Infantería Andino 25 Tocopilla, relacionado con el puerto del mismo nombre en el Pacífico, como muestra de nuestro irrenunciable derecho a la reivindicación marítima. El Regimiento de Infantería Andino 25 Tocopilla, como parte de la cobertura estratégica del país, tiene la misión de proporcionar la protección y vigilancia de sus fronteras, capacitación en la especialidad de andinismo, seguridad de las áreas vitales, fuentes de producción y servicios públicos esenciales, con el noble propósito de defender la soberanía e integridad territorial. Esta briosa unidad depende de la Segunda División de Ejército. Es el paso de las unidades militares dependientes del Ejército de Bolivia. Y en estos momentos vamos a recibir el paso del Regimiento de Infantería Aerotransportada 18 Victoria, desde el corazón de nuestra Bolivia, desde Cochabamba, el Regimiento Aerotransportado que está al mando del señor Teniente Coronel Diplomado de Estado Mayor Hans Eric Medrano Vázquez. Unidad que ejecuta la instrucción y entrenamiento en la especialidad de paracaidismo, operaciones tácticas, seguridad y defensa interna, protección de la sociedad y participación activa en el desarrollo integral. Participa en su jurisdicción con el propósito de ser empleado con eficiencia y eficacia, en forma independiente o encuadrada en la Gran Unidad de Combate. El regimiento desarrolla la instrucción de paracaidismo de escuela, curso de plegadores, curso de jefes de salto, curso de salto libre, operaciones de mantenimiento para la paz, operaciones convencionales y no convencionales. El Regimiento de Infantería Aerotransportada 18 Victoria, más
más conocida como CITE, ha sido desplegado desde el departamento de Cochabamba y hoy engalanan esta solemne parada militar. Gallardo paso del personal que viste el sagrado uniforme de la patria. Observamos en estos momentos el ingreso del Liceo Militar Teniente Edmundo Andrade, a la cabeza del señor Teniente Coronel Diplomado de Estado Mayor Edgar Gregorio Oquendo Orozco, comandante del Liceo Militar Teniente Edmundo Andrade. Como primer instituto de preformación militar del Estado, fue creado en fecha 5 de octubre de 1965, mediante decreto supremo por la Junta Militar de Gobierno, presidida por los señores generales René Barrientos Ortuño y Alfredo Bando Candia. Decreto que en su artículo primero autoriza al Comando de las Fuerzas Armadas para que se organice el Liceo Militar con el nombre de Teniente Edmundo Andrade, cuya finalidad esencial se cifra en la de colaborar a la educación y formar al oficial o clase de reserva. Juventud boliviana, presente, con disciplina, gallardía, entusiasmo, valores maravillosos que deben identificar a nuestros jóvenes para engrandecer a la patria linda que nos ha visto nacer, nuestra amada Bolivia. Queremos destacar que el Liceo Militar forma de manera sistemática bachilleres técnicos humanísticos. La formación militar impartida es la de capacitar a nuestros jóvenes bolivianos. Asimismo, otorga formación moral y física con el propósito de tener ciudadanos con alto espíritu cívico-patriótico y contribuir al cumplimiento de la misión académica del Ejército. Y de esta forma se lleva a cabo esta parada militar en conmemoración a los 196 años de creación de nuestras Fuerzas Armadas del Estado y jura la bandera nacional. Estas son nuestras Fuerzas Armadas que se han integrado al pueblo porque somos parte del mismo y todos bajo una misma bandera manteniendo integrada a Bolivia. Y observamos la presencia del batallón multipropósito contra desastres naturales del RI-2 Mariscal Antonio José de Sucre. El RI-2 Mariscal Antonio José de Sucre se encuentra también organizado con un batallón contra desastres naturales perteneciente a la 7ª División del Ejército. Tenemos la participación de la compañía de contrasismos y terremotos. Se encuentra conformada por 3 equipos: equipo de búsqueda, rescate y salvamento,
equipo de seguridad, equipo de remolición y de escombros. La compañía B contra incendios se encuentra conformada por 3 equipos: el equipo de sofocación de fuego, equipo de remolición de escombros, equipo de búsqueda, rescate y salvamento. Tenemos la presencia de la compañía A, reforestación. Se encuentra conformada por 3 equipos: equipo de recojo y traslado de plantines, equipo de excavación y plantación, equipo de obtención y distribución de plantines. La compañía C, contra inundaciones, se encuentra conformada por 3 equipos: equipo de remolición de escombros, equipo de búsqueda, rescate y salvamento, equipo de seguridad. Distinguidas autoridades militares, distinguida concurrencia, son instantes donde en este escenario el pueblo y sus fuerzas armadas, encargadas de salvaguardar la independencia de los cielos bolivianos, afianzarán su espíritu ardiente, el más puro sentimiento de bolivianidad. Distinguidos invitados, los plácidos cielos de la ciudad de Sucre serán perturbados por el sonido de aeronaves, el sonido de reactores. Las aeronaves versátiles de caza, pertenecientes a los grupos aéreos de caza 34 y 33, respectivamente, quienes a partir de este momento custodiarán y acompañarán el paso marcial de la Fuerza Aérea Boliviana. En la presencia del señor Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana, General de División Aérea, Marcelo Juan Heredia Cuba, acompañado, Ayudante General, Ayudante de Órdenes, señor Suboficial de Comando de la Fuerza Aérea Boliviana. Asimismo observamos la presencia del abanderado del Estandarte Nacional, la presencia del señor Coronel Diplomado de Altos Estudios Nacionales, Marcelo Javier Segaza Gutiérrez, Jefe de Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Boliviana. Asimismo, el abanderado de guerra, sus respectivos escoltas, en la presencia de los señores oficiales superiores, dignos componentes del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Boliviana. De seguir la concurrencia, en la presencia de la Escuela de Comando y Estado Mayor Aéreo, al mando del señor Coronel Diplomado de Altos Estudios Nacionales, Dardo Gustavo Vallejos Medina. Este alto instituto de capacitación superior de la Fuerza Aérea Boliviana, con sede en esta capital, tiene como misión principal capacitar al personal de oficiales superiores y subalternos en las elevadas funciones de comando y Estado Mayor Aéreo, así como de comando de escuadrón aéreo, es decir, líderes consumados para la conducción y dirección del mando aéreo. La Escuela de Comando y Estado Mayor Aéreo, desde su fundación en 1973, se ha convertido en un centro de estudios superiores de elevada cultura y al más alto nivel profesional, haciendo honor al elocuente adagio:
el don de mando en la Fuerza Aérea, derriba el don de mando intelectual. De seguida concurrencia en la presencia del Grupo de Artillería y Defensa Entera 92, subteniente Mario Calvo González, desde la ciudad de Cochabamba, con Marcial y Gallardo Paso, hace presencia el Grupo de Artillería y Defensa Entera 92, que fue creado mediante orden del Día de la Fuerza Aérea número 168-86, de 30 de diciembre de 1986. Depende directamente de la Segunda Brigada Aérea. Los soldados que cumplen su servicio militar en esta unidad de la Fuerza Aérea son jóvenes que al licenciarse pueden incorporarse a la sociedad y ser útiles a la patria con la mano de obra calificada y contribuir al vivir bien. Asimismo, los conscriptos reciben la capacitación en desastres naturales para apoyar en cualquier situación dentro del programa de seguridad ciudadana. De seguida concurrencia en la presencia del Comando de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo, al mando del señor coronel diplomado de Altos Estudios Nacionales Jaime Ríos Quintela, jefe de Estado Mayor del Comando de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo. Este noble pero trascendental organismo fue creado mediante ley número 512 del 22 de abril del 2014 con la misión de efectuar la vigilancia, control y defensa del espacio aéreo mediante el empleo del poder aeroespacial en forma integral y permanente, a fin de ejercer la soberanía del espacio aéreo del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de los 13 radares primarios y secundarios de última generación. No solo se resguardará nuestro espacio aéreo y controlará los vuelos ilícitos, sino que se brindará mayor seguridad a la aviación comercial a través de los sistemas de control de tráfico aéreo. Este sistema permitirá a Bolivia contar con un nivel de cobertura de la vigilancia por radar, cubriendo el 85% del espacio aéreo inferior y el 95% del espacio aéreo superior, permitiendo el empleo óptimo en las rutas ATC nacionales e internacionales. Bolivia se integra al mundo brindando servicios de tránsito aéreo por vigilancia radar, lo cual incrementará la seguridad en la navegación aérea, facilitando niveles óptimos de vuelo, haciendo más seguro y competitivo el transporte aéreo. Observamos el paso por este palco de honor de los oficiales de la especialidad de aviadores militares, quienes tienen a los Andes como guía, como confidente a las estrellas, por camaradas al sol y por morada el cielo azul de la patria, a donde pertenecen y se entregan día a día. Son los aviadores de la especialidad de caza, máxima expresión del poder aéreo militar del Estado Plurinacional, quienes rinden hoy su profundo y respetuoso homenaje al conmemorarse el 196º aniversario de creación de las Fuerzas Armadas del Estado. Pues hoy, para bien o para mal, el dominio del aire es la suprema expresión del poder aéreo. Observamos al bloque de técnicos aeronáuticos, los técnicos aeronáuticos de esas unidades, haciendo uso de su vasta experiencia en las diferentes especialidades de las aeronaves de caza y de helicópteros, cumplirán con la abnegada labor de mantenimiento técnico. Son conceptuados como la columna vertebral de la Fuerza Aérea Boliviana. Y observamos la presencia
del Grupo contra Actos de Interferencia Ilícita. Esta unidad, élite de la Fuerza Aérea Boliviana, fue creada el 6 de junio de 2013, que de acuerdo al anexo 17 de la Organización de Aviación Civil Internacional, tiene como tarea enfrentar actos o tentativas destinados a comprometer la seguridad en la aviación. Situaciones tales como apoderamiento ilícito o destrucción de una aeronave en servicio, toma de rehenes a bordo de aeronaves o en aeródromos, introducción a bordo de una aeronave, armas o artefactos peligrosos con fines criminales. El Grupo contra Actos de Interferencia Ilícita está compuesto por un selecto grupo de oficiales y sargentos de la institución aérea con capacidades y destrezas para cumplir óptimamente esas delicadas y riesgosas misiones. En concordancia al anexo 12 de la Organización de Aviación Civil Internacional, se crearon en las diferentes guarniciones aéreas del país los afamados grupos SAR. Asimismo, de acuerdo a la Ley 21.162 del Estado Plurinacional de Bolivia, se determina que la denominación SAR es de uso exclusivo de los grupos de búsqueda, asistencia y salvamento de la Fuerza Aérea Boliviana. Tiene como tareas esenciales la búsqueda de personas desaparecidas, la búsqueda y rescate de aeronaves siniestradas y apoyo en desastres naturales, brindando su colaboración desinteresada a la ciudadanía del Estado boliviano. En tal virtud, el Grupo SAR-FAB, que operará en COSEA, está conformado por personal militar y voluntarios civiles capacitados óptimamente para responder a las situaciones de emergencia que se presenten en situaciones de emergencia y desastres naturales. Hoy siempre el valor, bravura y el honor de tus hijos forjados con voluntad de acero laten en el corazón marinero. Son las mujeres y hombres de mar fraguados en el crisol de la conciencia marítima, ejemplo digno de emulación, porque Bolivia le debe a sus hijos este sentimiento que hoy nos permite portar orgullosos el más hermoso uniforme que ha podido concebir la patria, el uniforme naval. Ese mismo sentimiento de orgullo, valor, espíritu de cuerpo que siempre ha caracterizado a quienes llevan en su ser el llamado del mar, teniendo el derrotero orientado hacia el servicio incondicional a la patria en defensa de sus más sagrados intereses. Y tenemos el ingreso de la Armada Boliviana, institución abanderada de la reivindicación marítima del Estado boliviano. A la cabeza, el señor vicealmirante Franz Pablo Valdivieso Oña, quien es el comandante general de la Armada Boliviana. Egresó el año 1989 a la Escuela Naval Militar vicealmirante Ronald Monker Roca, con la especialidad de Comando Naval. Lo acompaña el abanderado de la Armada Boliviana. Asimismo hace su paso por el palco de honor el señor capitán de navío, diplomado en altos estudios nacionales, David López Castellón, jefe del Estado Mayor General de la Armada Boliviana. Observamos el paso de ejercicio del señor capitán de navío, diplomado en altos estudios nacionales, Ricardo Félix Morales Coronel, inspector general de la institución naval. Señores oficiales superiores, miembros del Estado Mayor General de la Armada Boliviana, tenemos la presencia del Batallón de Policía Militar Naval número 2, Carcaje, desde Cochabamba. El Batallón de Policía Militar Naval número 2, Carcaje, fue creado en la gestión 2001 por disposición del Comando General
de la Armada Boliviana de acuerdo a resolución administrativa número 20 quebrado 2001, el 12 de diciembre del 2001. A partir del 2002 desarrolla sus funciones administrativas y operativas en las instalaciones de la fábrica de taller de botes Puntiti, ubicada en el kilómetro 6,5, carretera Cochabamba-Sacaba. El 8 de abril de 2002 se inició la construcción de la infraestructura cuartelaria en los predios del complejo Carcaje, que corresponde al municipio de Tolata, tercera sección del municipio Germán Jordán Clisa. De acuerdo a los registros históricos militares de la creación de la Compañía Conjunta de Fuerzas Especiales, remonta en los años 2002-2007, iniciando sus actividades oficialmente a partir del 15 de enero de 2008 con el nombre de la Compañía Contraterrorista Conjunta. En el año 2016 se cambia el nombre a Compañía Conjunta de Fuerzas Especiales, que a lo largo de su trayectoria viene recibiendo personal de cuadros seleccionados por la misma unidad a través de un riguroso proceso de selección que impone pruebas físicas que se encuentran a la altura de las mejores fuerzas especiales del mundo. Anualmente se presentan personal de cuadros de las tres fuerzas, del Ejército, de la Fuerza Aérea y la Armada. De esta manera ya se observa la columna de honor de la Compañía Conjunta de Fuerzas Especiales, que también rinde homenaje a la creación de las Fuerzas Armadas del Estado. Esta unidad élite ejecuta cualquier tipo de operaciones de acción directa, operaciones especiales enmarcadas dentro del marco legal, dando respuesta inmediata al accionar de elementos u organizaciones terroristas, empleando para ello técnicas y procedimientos que estén en relación a la magnitud y la naturaleza de la amenaza. Unidad élite con reacción inmediata para operaciones especiales en diferentes ambientes geográficos, bajo condiciones adversas y alto riesgo. En el Día de las Fuerzas Armadas hace su paso la agrupación de operaciones especiales al mando del señor coronel diplomado en Altos Estudios Nacionales Johnny Durango Cosío Bustamante y el señor mayor diplomado de Estado Mayor Rudolf Mario Quiroga Claure como director y subdirector de la Dirección Desatinadores del Ejército. Bajo su mando se encuentran las diferentes unidades de operaciones especiales. Observamos frente al palco oficial el estandarte nacional y la bandera de guerra de la agrupación de unidades de operaciones especiales, cuyo abanderado es el teniente coronel diplomado de Estado Mayor Darwin Talamaza Baroma, escoltado por oficiales superiores y suboficiales más destacados dentro de las unidades desatinadores. La Escuela de Cóndores Bolivianos, ubicada en la provincia Gran Chaco del departamento de Tarija, a las faldas del imponente Aguarahue, custodios y centinelas de los recursos petrolíferos de todos los bolivianos, al mando de su comandante, el teniente coronel Darwin Talamaza Baroma, cuya misión fundamental es capacitar al personal de cuadros de las Fuerzas Armadas y personal de naciones amigas en la especialidad desatinador. Observamos ahora al regimiento de Selva 1, teniente general Germán Bush, ubicado en la provincia Baroa del departamento de Oruro, bajo la mirada del majestuoso Azanaki. Es la unidad élite y el brazo operativo del Ejército Nacional. Forma personal selecto en la especialidad de francotirador y tiene como comandante al teniente coronel diplomado de Estado Mayor Wilson Lupa Bernal. El uniforme Jaguar, prenda que distingue a los tiradores élite del Ejército Boliviano, dotados de armas de precisión con munición especial y antimaterial. El regimiento de Selva 2 Manchego, que se encuentra asentado en la localidad de Guavirá del departamento de Santa Cruz, siendo considerada esta unidad como un referente histórico y emblemático de las fuerzas terrestres, especializada en la formación y ejecución de operaciones urbanas. Actualmente tiene como comandante al teniente coronel diplomado de Estado Mayor César Milton Chambi Álvarez. Observamos la participación y el brillante paso de ejercicio del Centro de Instrucción de Buceo en Altura, unidad de élite de la Armada Boliviana. La misión como centro de instrucción está orientada a la capacitación del personal
en las diferentes especialidades del buceo militar, en diferentes cursos, entre los cuales están los siguientes: auxiliar de buceo, buceo militar, buceo táctico militar, operadores de cámara hiperbárica, salvamento y rescate en agua, explosivos y demolición subacuática, buceo deportivo. Tenemos también la participación de la unidad élite del batallón de comandos anfibios. Responde a las necesidades de la Armada Boliviana, por ende a las tareas y misiones delicadas encomendadas a esta unidad élite de la Armada Boliviana, los comandos anfibios. Y debemos el ingreso del primer Instituto de Formación de Oficiales Navales, la Escuela Naval Militar Eduardo Avaroa Hidalgo, desde el departamento de Cochabamba, dice presente en esta parada militar. Damas y caballeros cadetes pertenecientes a esta unidad académica, primer Instituto de Formación de Oficiales de la Armada Boliviana, se engalana majestuoso de esplendor en rojo, amarillo y verde, de un polo a otro polo, resonando va el nombre más glorioso que nos dio el mar, hazañas sin igual, proezas de emoción, la voz del corazón. En este instante, con su gallardo paso, los caballeros y damas cadetes de la Escuela Naval Militar, quienes nos recuerdan el derecho irrenunciable de retornar al mar. Hombres y mujeres con un solo ideal, de volver al mar y con el deseo de sentir la cálida brisa del litoral. Orgullosos portan el uniforme naval. Y en este 96º aniversario de creación de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia, de los 4 puntos cardinales, desde el norte hasta el sur, del este al oeste, uniendo al país e integrando nuestras fronteras, la presencia ante este palco de honor, bajo el cielo más puro de América, de la tierra de Ñufalo Chávez, hacen presencia ante este palco de honor los hijos predilectos de Santa Cruz de la Sierra, los dignos representantes de la Fuerza Aérea Boliviana, los caballeros del aire del primer Instituto de Formación Aeronáutica, como es el Colegio Militar de Aviación, Teniente General Germán Buch Becerra, al mando del señor Coronel Diplomado en Altos Estudios Nacionales García Fernández José, la presencia de las damas y caballeros cadetes del primer Instituto de Formación Aeronáutica del Estado Plurinacional de Bolivia. Damas y caballeros cadetes que en base a principios y valores inculcados en la matriz de Cóndores representan a toda la institución aérea con su gallardo y majestuoso paso de parada, siempre dando el realce que corresponde a toda ceremonia militar, por ese garbo y prestancia, por ese porte militar que caracteriza y diferencia a toda dama y caballero cadete del Colegio Militar de Aviación. Porque las damas y caballeros cadetes del aire son los nobles guardianes del espacio aéreo boliviano, son dignos representantes de nuestra institución, son pilotos de guerra nacidos para el combate, son el cóndor boliviano que pronto alzarán vuelos para defender a nuestra bendita patria Bolivia. Hombres y mujeres de aeronáutica que a un solo llamado de la patria ofrendarán su vida por ella, si así la patria lo desea. Un saludo fraternal y aeronáutico a los dignos guardianes del espacio aéreo boliviano de los 9 departamentos del Estado Plurinacional Bolivia, a los pilotos, defensa aérea, apoyo operativo y a los técnicos aeronáuticos, piloto, técnico y aviación, una triada imbatible, siendo sinónimo de justa razón, clara voluntad y fiereza en alas del desarrollo de nuestra integridad.
distinguida concurrencia. En este preciso momento observamos el paso del Colegio Militar del Ejército, Coronel Gualberto Villarruel López. Con gallarda presencia, realiza su paso frente al palco oficial el Colegio Militar del Ejército Coronel Gualberto Villarruel López, instituto que está al mando del señor coronel diplomado en Altos Estudios Nacionales José María Tapia Mendizábal. Colegio Militar del Ejército es el primer instituto de formación de oficiales del Ejército de Bolivia, donde egresan con el grado de subtenientes a nivel licenciatura en el arte militar terrestre, en las armas de infantería, caballería, artillería, comunicaciones, ingeniería y logística. Este noble instituto otorga formación profesional integral para proporcionar al ejército oficiales subalternos con ética normativa, vocación de servicio y alto sentido de responsabilidad a fin de permitir el cumplimiento de la misión constitucional. Son las damas cadetes, mujeres valerosas, dignas representantes del género femenino. El Colegio Militar es el alma mater del ejército, es la matriz de acero que forja el espíritu y el carácter del futuro oficial del glorioso ejército de Bolivia. Profesionales de armas con vocación de servicio y sólida formación ética moral. Es deber del que aspira a la espada sostener el honor nacional, custodiar la bandera sagrada y ensalzarla en su avance triunfal. Y es para las damas y caballeros cadetes fuente de inspiración permanente, futuros oficiales del Ejército del Estado Plurinacional de Bolivia. El paso de hombres y mujeres que forman parte del primer instituto de formación profesional del Ejército, que están comprometidos con el servicio integral y los sagrados intereses de la patria a la cual nos debemos y es nuestra razón de ser. Fuerzas Armadas, baluarte de la seguridad nacional, en permanente defensa de la soberanía de nuestra patria, contribuyendo activamente al desarrollo integral para el bienestar del noble pueblo boliviano. Años de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia. Estas son nuestras Fuerzas Armadas que se han integrado al pueblo, porque somos parte del mismo y todos bajo una misma bandera, manteniendo integrada a Bolivia. Año 2021, un
día memorable, maravilloso, el que hemos vivido en la Ciudad Blanca de América, en nuestra hermosa Sucre, capital de Bolivia. El cielo ha desplegado los colores sagrados de la amada patria, rojo, amarillo y verde, colores que corren por nuestra sangre, orgullosos de ser bolivianos. Seguidamente será la restitución del estandarte patrio a su sitial de honor. Compañía, atención presente. Al epílogo de esta magna ceremonia será el parte de conclusión a cargo del señor general de Fuerza Aérea Moisés Vallejo Rocha, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado, al hermano presidente. Colegios Militar del Ejército, Fuerza Aérea y Escuela Naval, avisarles. Atención, presenten. ¡Ay! Con permiso, hermano presidente, ha concluido el acto de conmemoración de 196 aniversario de las Fuerzas Armadas sin novedad. Solicito permiso para ordenar conducir. Gracias, hermano presidente. Compañía, vamos acá. El señor de Villarreal voy a conducir. Compañía, por escuadras en línea, convertimos a la derecha. ¡Poco más! ¡Marre! Y de esta manera concluye la solemne ceremonia de conmemoración del 146º aniversario de creación de las Fuerzas Armadas del Estado,
y jura la bandera. A nombre del señor general de Fuerza Aérea, César Moisés Vallejo Rocha, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado, agradecemos la atención prestada, realzando con su presencia este significativo acto como justo reconocimiento a la institución fundamental del Estado, ocasión en la que ratificamos la vocación de servicio a la patria. Dios bendiga a Bolivia y a todos sus hijos. Muy buenas tardes. Muy bien, de esta manera se ha llevado adelante la parada militar en la ciudad de Sucre, en la Avenida de las Américas, conmemorando los 196 aniversario de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Sabemos que han participado las tres instituciones castrenses que conforman las Fuerzas Armadas del Estado. Estamos hablando del Ejército de Bolivia, forjador de la patria, la Fuerza Aérea Boliviana y por supuesto también la Armada Boliviana, mostrando también todo el despliegue de equipamientos que tienen y los efectivos castrenses que hacen parte de estas unidades. Debemos destacar en esta oportunidad el mensaje que ha emitido el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, donde ha destacado la labor de las Fuerzas Armadas, pero también ha recomendado que ahora las Fuerzas Armadas deben recuperar la confianza de la población humilde después de haber atravesado el golpe de Estado. Por otra parte, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado ha manifestado el compromiso de servicio, lealtad y sacrificio a la patria. Además, que se va a custodiar los diferentes intereses